Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de hallux valgus. Lo dividí la charla en dos partes. Entonces, esta primera parte es como todo el diagnóstico del paciente y la segunda parte, dentro de 8 días, vamos a hablar del tratamiento. El objetivo de esta charla es entender la biomecánica de las deformidades que ocurren en el pie con el hallux valgus, la evaluación clínica y mirar cómo es el estudio imagenológico de estos pacientes. Entonces, a modo de introducción, empezó describiéndose como un bunion. Esta palabra tenía bastantes correlaciones clínicas, entre ellas inflamaciones de la bursa, una artritis inflamatoria o artritis de depósito que comprometieran la articulación metatarsofalángica del hallux, o pues propiamente el hallux valgus. Fue Hutter en 1880, donde pues formalmente describen esta patología como el hallux valgus. ¿Qué es el hallux valgus? Es una subluxación que puede ser estática o dinámica de la articulación metatarsofalángica, que consiste en una desviación lateral de la falange proximal y una desviación medial del primer metatarsiano. También puede ocurrir una desviación lateral de la falange proximal sin tener una subluxación, como lo vamos a ver más adelante. Tiene una prevalencia de más o menos 23% en los adultos. Los pacientes se quejan de dolor en la eminencia medial hacia más o menos los 31 años y el promedio de edad en que se realiza la cirugía es aproximadamente los 50 años. Es más frecuente en mujeres, más o menos el 90% de los casos son mujeres, y la relación es de 1 a 15 en cuanto a los que se llevan a corrección quirúrgica del hallux valgus. El 84% ocurre de forma bilateral. Aquí, para iniciar, vamos a hablar un poco de la anatomía de los complejos, pues de todo el complejo que está alrededor de la articulación metatarsofalángica. Entonces, pues empezando por la articulación metatarsofalángica, importante acordarnos que no hay inserciones musculares en la cabeza del metatarsiano. Por esto, esta parte ósea, pues esta articulación es lábil y puede ser pues sujeta a varios cambios biomecánicos con las fuerzas musculares que van a estar alrededor de esta articulación. Es una enartrosis, lo que quiere decir que pues tiene la cabeza, que es esférica, la cabeza del metatarsiano, que es esférica, que se va a articular con una parte cóncava que va a ser la base de la falange proximal. Tiene como característica que, como ven en la imagen, la cabeza del metatarsiano es mucho más grande que la base de la falange proximal, lo que pues hace que sea una articulación un poco más inestable y que la movilidad de la falange pues se puede mover en varios planos sin terminar de luxarse. Importante tener en cuenta que tenemos un movimiento que es acoplado para poder tener un arco de movilidad adecuado de la articulación metatarsofalángica. Se describe que más o menos por cada grado de dorsiflexión que hace la falange, la cabeza del metatarsiano va en plantiflexión 3 grados. Entonces, esta relación de movimiento tenemos que tenerla en cuenta cuando estamos evaluando los pacientes, sobre todo porque al irse más alto vamos a ver la deformidad, que la cabeza del metatarsiano se asciende, se va a perder además arco de movilidad de esta articulación. En esta imagen les traigo cómo son los parte de los estabilizadores de esta articulación. Vemos que los sesamoideos van a estar embebidos en el tendón del flexor hallucis brevis. La función de los sesamoideos va a ser absorber carga axial y sirven para, pues aumentan el brazo de palanca para hacer plantiflexión, como lo vimos en las charlas anteriores. Esto es importante cuando cuando estamos trabajando ya con la tercera mecedora para la marcha. Estabilizadores de la articulación, entonces están los ligamentos colaterales que van desde los epicóndilos del metatarsiano hasta la base de la falange proximal. Su inserción es más plantar, como lo vemos aquí en la imagen, y los ligamentos sesamoideos que van a insertarse en la base de los sesamoideos y en la placa plantar. Continuamos con la conformación de la articulación y lo que está alrededor de la articulación metatarsofalángica.
Aquí vemos las superficies articulares de los sesamoideos, tanto tibial y fibular o medial o lateral. Lo que divide las dos superficies articulares se llama la crista, y eso está pues, en la cabeza del metatarsiano. Vemos el flexor hallucis brevis y pues los dos sesamoideos dentro del tendón. En la parte medial vemos el aductor del hallux y en la parte lateral vemos el abductor del hallux. Todos estos pues, van a ser las fuerzas deformantes que van a actuar sobre esta articulación en el momento de hablar de la patología específicamente. Otros estabilizadores de la articulación, ya hablamos de los tendones del flexor hallucis brevis y de los tendones y las inserciones del abductor y el aductor del hallux. Tenemos también la aponeurosis plantar, los ligamentos colaterales y pues digamos todas estas estructuras van a converger hacia la altura de la articulación metatarsofalangica, dándole la estabilidad que necesita y pues permitiéndole hacer su función biomecánica normal. En esta imagen les traigo que tienen descritas distintas morfologías de la articulación metatarsofalangica y dependiendo de la morfología de esta articulación se cree que es más estable o más inestable. Y pues en teoría si es más inestable el riesgo de tener, pues de desarrollar más adelante un hallux valgus es mayor. Entonces vemos que esta es una articulación que es de características más planas. Esta la tiene con una articulación tipo chevron, donde pues la tenemos casi triangular, y una que es más redonda, que tiende a ser la que es más inestable. Ya hablando de la articulación tarso-metatarsiana, es importante tenerla en cuenta cuando estamos hablando del hallux valgus. Vemos que la inclinación de esta articulación es hacia plantar y hacia medial, aquí es la vena hacia medial, y esa inclinación es de más o menos 8 grados. La orientación nos va a hablar de qué tanta movilidad tiene esta articulación y qué tan estable o inestable puede ser. Esta angulación aumenta cuando pues, tenemos un metatarso primo mayor. Importante también tener en cuenta que el diámetro de medial a lateral es mayor que el diámetro de dorsal a plantar, lo que nos da que es más fácil, pues se tiene un mayor arco de movimiento de medial a lateral. La van a estabilizar tanto los complejos ligamentarios medial hacia este lado y usa como buttress un segundo metatarsiano. La estabilidad, como les dije, va a estar de la articulación tarso-metatarsiana del hallux, va a estar dada por las estructuras que ya les di. Esta imagen que les traigo es para que vean que si no tengo el estabilizador del segundo metatarsiano, pues si el espacio es muy amplio, va a tender a ser inestable hacia lateral y el pie tiende a ensancharse. Igual como hablamos ahorita de la morfología de la articulación metatarsofalangica, aquí hablamos de la morfología de la articulación tarso-metatarsiana, donde entre más oblicua va a ser más inestable. Nos va a aumentar la movilidad de lo que sería este rayo del... Perdón. Cuando vemos y analizamos las estructuras que están en el complejo, en la parte dorsal del pie con respecto a esta patología, encontramos que tenemos el extensor hallucis longus que se va, como lo vemos aquí en la imagen, que se va a insertar en la base de la falange distal y en el capuchón extensor, y el extensor hallucis brevis se va a insertar también en el dorso de la falange, pues en la falange proximal. En la cara plantar vemos cómo pasa el tendón del flexor hallucis longus, pasa por la vena tendinosa que va a estar entre los dos sesamoideos y se va a insertar en la base de la falange distal. Y tenemos también los tendones del flexor hallucis brevis que pues van a incluir el sesamoideo tibial y fibular
y se van a insertar en la base de la falange proximal. En la cara medial y lateral del hallux encontramos el abductor hallucis en la cara medial, lo vemos aquí en la imagen. Se va a insertar en la cara medial de la base de la falange proximal, más hacia plantar que hacia dorsal, que eso es importante tenerlo en cuenta. Al igual que el aductor del hallux, esto está formado por dos cabezas, una cabeza transversa que viene de la cabeza de del tercer al quinto metatarsiano y una cabeza oblicua, que es esta de aquí abajo, que viene de la base de los metatarsianos y se van a insertar hacia la parte más lateral de la base de la falange, también hacia la parte más plantar. Hay que tenerlo en cuenta, se une al complejo de los sesamoideos y vamos a ver más adelante cómo se alteran. Ya hablando de la fisiopatología de esta enfermedad, está descritos varios estadios y pues, más que todo una secuencia como la describen. Vamos a ver que es más un ciclo, no sabemos dónde empieza ni dónde termina, pero vamos a hablar de cada uno como de los pasos de forma individual. Entonces está condicionada por una inestabilidad de la articulación metatarsofalágica. Esta inestabilidad de la articulación metatarsofalágica va a tender a que haya una contractura de los estabilizadores laterales de esta articulación y que los estabilizadores mediales estén un poco más laxos. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? La cabeza del metatarsiano va a tender a irse hacia medial y la falange proximal va a tender a irse hacia lateral, creando la deformidad que vemos en la imagen. En cuanto a las fuerzas deformantes que van a actuar alrededor de esta deformidad, empiezo hablando de los tendones del flexor hallucis brevis. Estos van a la cabeza. Cuando la cabeza se nos va hacia medial, estos tendones van a tender a subluxarse hacia la lateral, como se ve aquí en la imagen, y dado que están anclados por la inserción del aductor del hallux y el ligamento intersesamoideo, que es el ligamento que une los dos sesamoideos, como la resultante del vector que ellos están haciendo cuando se contraen, va a pasar lateral al eje longitudinal del primer rayo. Si ven, aquí pues está todo recto, y cuando se contraen los músculos, pues todo ocurre en una misma línea. Aquí vemos como todo el vector pasa por el lado más lateral. En este caso, además, se desestabiliza lo que ya hablamos anteriormente, la placa plantar, y pues vamos a tener menos estabilidad de toda la articulación. Cuando esto ocurre, los sesamoideos van a tender a subluxarse hacia el lateral, y el movimiento de los sesamoideos, no de los sesamoideos, más bien el movimiento de la cabeza del metatarsiano va a hacer que haya una erosión en la prominencia que les mostré antes, que es la crista. Aquí seguimos hablando de las fuerzas deformantes. Vemos que el extensor del hallux se va a desplazar más hacia el lateral. Al desplazarse hacia el lateral va a actuar como una fuerza deformante, haciendo que al contraerse, en vez de ser una extensión, por decirlo así, concéntrica, se vaya a aumentar la deformidad en aducción de la falange proximal. Igualmente, el tendón abductor del hallux va a volverse más plantar. Al volverse más plantar pasan dos cosas. La primera, la inserción del aductor del hallux va a ser como está, la inserción del aductor del hallux va a hacer que al contraerse pues se aduzca mucho más esta falange y no va a tener al abductor del hallux jalando en el vector opuesto. Entonces, primero no va a contrarrestar la fuerza en aducción que está haciendo el aductor y va a jalar de una forma, digamos, diferente, haciendo que se cause una pronación del primer arteo. Podemos encontrar un hallux valgus que es congruente y un hallux valgus que es incongruente. El hallux valgus congruente, como lo vemos en la imagen, su deformidad principal es la eminencia medial. Puede ser una bursa dolorosa, puede ser porque el nervio está pues, medializado, y tiende a
volverse sintomático cuando usa un calzado que es muy angosto. Importante que esta deformidad tiende a no progresar en la adultez. Diferente a cuando existe un hallux valgus con incongruencia de la articulación metatarsofalángea. En estos casos, pues va de rangos de subluxación a luxación. ¿Qué ocurre? El primer metatarsiano, pues como ya les hablé anteriormente, se va a ir hacia medial, se va a aumentar este ángulo intermetatarsiano y la falange proximal se desvía hacia lateral. Es una deformidad progresiva y pues puede terminar en una luxación de la articulación metatarsofalángea. Otra alteración clínica que encontramos, como les dije antes, la elevación de la cabeza al metatarsiano. Al elevarse la cabeza al metatarsiano, el rango de movilidad de esta articulación va a disminuir. Además, con su desviación hacia medial, se va a alterar todo el eje de carga y toda la biomecánica de carga que tenemos en el antepié, causándole al paciente otro síntoma importante que ocurre más o menos en el 48% de los pacientes, que va a ser la metatarsalgia de transferencia. En la imagen vemos que hay una hiperkeratosis aquí en la parte plantar de los artejos menores y vemos además que hay una hiperkeratosis a este lado en la parte medial del hallux que ocurre por la pronación del dedo. Tenemos otra entidad que es el hallux valgus interfalángico. Puede o no coexistir con un hallux valgus metatarsofalángico. En este caso, la deformidad ocurre en la falange proximal. Se habla de hallux valgus interfalángico cuando hay una desviación de más de 10 grados de esta articulación o cuando la inclinación de la superficie articular se vuelve más lateral, como lo vemos acá. Hablando de la etiología de la enfermedad, se divide en dos grupos grandes, en unas causas que son intrínsecas y unas causas extrínsecas. Las causas extrínsecas hablan que el calzado puede tender a aumentar esta deformidad o a que esta deformidad progrese en pacientes que ya son previamente que están en riesgo pues, de tener esta articulación inestable y de tener toda esta cascada de deformidades de las que ya hablamos. Estos pacientes se quejan de síntomas en la cara medial del pie por la misma presión que les hace el calzado sobre pues, el antepié. Más o menos el 30% de los pacientes sintomáticos, más o menos el 30% de los pacientes con hallux valgus usan zapatos y la prevalencia pues, la prevalencia de la enfermedad en comunidades que no usan un calzado cerrado o pues que no usan un calzado es mucho más baja. Por eso se cree que pues, es una causa extrínseca que hay que estudiarla en los pacientes cuando los estamos interrogando. Otro, traumas repetitivos o traumas agudos que inestabilicen la cápsula medial tienden a tener mayor riesgo de desarrollar un hallux valgus. Ya en cuanto a las causas intrínsecas, la historia familiar, entre el 58 y el 88% de los pacientes con hallux valgus refieren tener un familiar o más con esta patología. Se considera que es una patología con una herencia que es autosómica dominante con una penetración completa, lo que quiere decir que puede estar presente, pero en distintos grados de severidad en la misma línea familiar. Características como pie plano o pronación del retropié tienden a que tenga un mayor riesgo de tener esta patología por el mismo cambio en la carga que se hace sobre el pie que tiende a desplazar los artejos hacia lateral, perdón. Hiperlaxitud ligamentaria y el metatarsus primus valgus los tengo ahí pues con asterisco porque aunque se han estudiado no está muy claro si son la causa
del hallux valgus o son secundarios a una deformidad ya en el pie. Hiperlaxitud ligamentaria pues va a hacer que el paciente, que la cápsula articular tienda a ser más laxa, va a hacer que pueden ser pacientes además con pies planos, pueden tener una hipermovilidad del primer rayo, todas estas que son características que se ven asociadas, al menos biomecánicamente, con esta patología. Evaluando a nuestros pacientes, como en todas las consultas de pie, tenemos que hacerlo tanto de pie, sentados y acostados. Al paciente de pie vamos a evaluar la alineación del retropié, si tiene un pie que sea característicamente plano, cómo es la actitud del hallux pues con el apoyo, si está pronado o no está pronado. Podemos ver también deformidades en los artejos menores como dedos en garra. Con el paciente sentado tenemos que evaluar específicamente la movilidad del tobillo, la movilidad de la articulación tarso-metatarsiana y contracturas del tendón de Aquiles. Esto lo podemos hacer con el paciente sentado o acostado. Con el paciente acostado además podemos aprovechar para mirarle alteraciones en la planta del pie, la movilidad de la articulación metatarsofalángica, alteraciones en la piel y contracturas del tendón de Aquiles. La evaluación radiológica. Nos vamos a basar en radiografías. Las radiografías tenemos que tener en cuenta que son imágenes en 2 dimensiones y la deformidad que estamos viendo en el paciente pues tiene componentes tanto en el eje coronal, sagital y rotacional. Entonces no podemos olvidarnos de esto cuando las estamos evaluando. Vamos a tomar radiografías apelateral y oblicua siempre comparativas y siempre con apoyo para ver cómo se comporta esta articulación, las características más, al menos asociadas a la marcha. En este caso, se toman las radiografías con el rayo centrado en la articulación tarso-metatarsiana y yo no se ve muy bien en la imagen, pero es esta dirección la que tiene el rayo, que tiene una angulación de más o menos 15 grados. En las radiografías AP con carga que vamos a evaluar. Más adelante les vamos a hablar de todas las mediciones radiológicas, pero ahorita, pues, a grosso modo vamos a ver cómo es la alineación de los pies, cómo está el espacio articular pues en todas las articulaciones, pero ahorita centrándonos en la articulación metatarsofalángica, la longitud del primero y segundo metatarsianos, la posición de los sesamoideos con respecto a la cabeza y las distintas morfologías de la articulación metatarsofalángica y tarso-metatarsiana. En la radiografía lateral podemos ver si el pie del paciente tiende a ser un pie plano, podemos evaluar también signos de artrosis en la articulación metatarsofalángica, dada por la presencia de osteofitos o disminución del espacio articular. Podemos ver la alineación de los artejos menores y la articulación, como está alineada la articulación cuneo-metatarsiana. Aquí en la imagen vemos la alineación de la articulación cuneo-metatarsiana, hablando de la inestabilidad de esta articulación o la hiperlaxitud de esta articulación que va a permitir que el dedo se vaya hacia, que el metatarsiano se vaya hacia medial. Nos puede hablar de un mayor riesgo o que el paciente pues sí tiene una inestabilidad en esta articulación. Aquí vemos cómo hay diferencia en la altura de los dos, pues del borde más distal de la primera cuña y del borde más proximal del metatarsiano. Ahora sí, los ángulos que debemos medir para mirar la severidad o la severidad de la deformidad de nuestros pacientes. Acuérdense, son radiografías con apoyo siempre. El primero es el ángulo metatarsofalángico, que es el ángulo que se va a formar entre el eje de la primera falange y el eje del metatarsiano. Es normal tener un ángulo menor de 15 grados. En el ángulo intermetatarsiano
vemos cómo se separan los dos metatarsianos y pues lo vamos a medir con el eje del primer metatarsiano y el ángulo que se forma después de trazar una línea en el eje del segundo metatarsiano. Lo normal de esto es tener un ángulo menor de 9 grados. El ángulo interfalángico nos va a ayudar a descartar si tenemos asociado un hallux valgus interfalángico. Nuevamente cogemos el eje de la falange proximal y el eje de la falange distal y vamos a medir el ángulo que se forma entre estos dos. Es normal si es menor de 10 grados. Y el ángulo de la superficie articular distal del metatarsiano. Entonces, miramos, cogemos el punto más medial, el punto más lateral de la superficie articular y trazamos una línea que sea perpendicular a la articulación. Y vamos a medirla con un ángulo que se forma entre el eje longitudinal sobre el primer metatarsiano. Es normal que tenga un valor de 6 grados de desviación lateral, más de esto pues es patológico. Tenemos que mirar también cómo es la congruencia de la articulación metatarsofalángica. La idea es que pues coincidan la parte más medial y la parte más lateral, tanto pues, la superficie articular de la falange como de la superficie articular de la cabeza del metatarsiano. Y estudiamos también el grosor o qué tan grande es la eminencia medial. La eminencia medial, acordarnos que es una deformidad que está en la superficie dorsomedial del pie, lo que quiere decir que si nosotros tomamos o la estamos evaluando únicamente en nuestra proyección AP, el tamaño de esta eminencia no puede no ser el real cuando estamos operando ya al paciente porque no nos da pues la inclinación del rayo para poderla ver completamente. Probablemente la veremos mejor en una radiografía oblicua. Y ya para terminar, aquí les muestro cómo está clasificado. No hay muchas clasificaciones del hallux valgus, pero esta es una clasificación para mirar qué tan severo es la deformidad que tiene el paciente. Se usan el ángulo metatarsofalángico y el ángulo intermetatarsiano. Pacientes con una deformidad leve tienen una angulación menor de 20 grados de ángulo metatarsofalángico o un ángulo intermetatarsiano menor de 13 grados. Una deformidad moderada va a estar entre 20 y 40 grados de un ángulo metatarsofalángico o entre 13 y 16 grados de un ángulo intermetatarsiano. Y una deformidad más severa pues es ya mayor de 40 grados o mayor de 16 grados. Esto es importante para, pues, en la próxima charla, cuando vayamos a hablar del tratamiento, mirar qué tanta magnitud de corrección logramos hacer con las distintas osteotomías que tenemos disponibles. Otra forma de evaluarlo, que también vamos a tener en cuenta en el momento que hablemos del tratamiento, es si tenemos una articulación que es congruente, una articulación que es incongruente o una articulación independiente de su congruencia que tenga ya signos avanzados de artrosis. El manejo va a ser diferente para estos tipos de pacientes. Y eso era lo que les traía para hoy. Ok, Dani, mil gracias por la presentación. Como ustedes se dieron cuenta, el hallux valgus es una patología que tiene diferentes componentes, no solamente es en dos planos. Hoy en día también hablamos de un concepto rotacional que en la próxima, en la segunda mitad de esta conferencia vamos a puntualizar un poquito también en eso. Quería hacerte varias preguntas, Daniela. Hablaste sobre la relación en cuanto a la
hiperelasticidad o hipermovilidad ligamentaria y la evaluación de la movilidad de la articulación tarso-metatarsiana. No sé si el resto de tus compañeros o tú saben cómo evaluar clínicamente esa movilidad de la articulación cuneo-metatarsiana del primer rayo. No lo tengo muy claro cómo podríamos evaluarla. Aparte sé, lo que leí fue que tiende a ser mayor con el pie en plantiflexión, pero no tengo muy claro cómo dejar pues muy objetivamente medida. Ok. Entonces en la segunda parte revisamos eso y les explicas cómo evaluar clínicamente esa imagen y cómo evaluar en la radiografía también cómo evaluar clínicamente esa articulación, la movilidad, y radiológicamente cómo evaluarlo y qué parámetros uno observa cuando sospecha que hay una hipermovilidad en esa articulación, que es un punto importante también para definir el tratamiento quirúrgico que se va a hacer en los pacientes que tienen acompañada la deformidad de una hipermovilidad o una inestabilidad en la articulación cuneo-metatarsiana. Bueno, ¿alguno de los que nos acompañan en la conferencia tiene alguna pregunta o algún comentario? No, doctora, parece que no. Ok. Bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de hallux valgus, este no es una patología limitada a la deformidad que se presenta en el primer dedo. Esta es una deformidad que tiene implicaciones tanto biomecánica como que también se presenta con deformidades consecuentes en los artejos menores. Entonces, tanto en la parte radiológica como en la parte clínica, ustedes vieron que Daniela mencionó varias evaluaciones y tanto en la parte clínica, en las zonas de hiperkeratosis, que no solamente se presentan en el hallux, sino también en la zona metatarsiana, en los artejos menores. En la evaluación radiológica es indispensable evaluar no solamente los ángulos, que ella muy bien explicó, sino también evaluar, si recuerdan la fórmula, maestro, que habla un poco sobre la longitud y la decadencia de la longitud de los metatarsianos menores en relación al primer metatarsiano. Evaluar cómo está la alineación de los artejos menores con relación al eje del primer metatarsiano y las deformidades en flexión que se pueden presentar o en garra que se pueden presentar en los dedos menores secundarias a la deformidad principal del hallux. Entonces, todo esto es importante y adicionalmente evaluar también la parte de retropié y de alineación en el aspecto clínico que va muy de la mano con los pacientes que tienen pie plano y pronación, pie pronado y retropié. Eso también es simultáneo con la valoración de la hipermovilidad ligamentaria que se relaciona mucho con el pie plano. Entonces, si ninguno tiene otro comentario, entonces nos vamos a la próxima semana con las siguientes dos charlas. La segunda parte de la charla del jueves, Tati, va a ser de fracturas atípicas del tobillo. Listo, doctora, ¿esa charla quién la va a dar? El doctor David Borda. Ah, listo. Listo, doctora. Bueno. Daniela, mil gracias y muchas gracias a todos. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, lo mismo. Mil. Tatiana, ¿hablamos ahorita? Sí, doctor, ya lo llamo. Bueno, gracias. Vale, chao.